Well, 1 week before Christmas, President Trump gave a primetime speech defending his record on the economy. For roughly 20 minutes, the president blamed Democrats, and he talked up his accomplishments on immigration, trade, and lowering prices. But the speech comes as many Americans say they are being squeezed by higher prices. We're poised for an economic boom, the likes of which the world has never seen. President Trump kicked off his primetime address blaming his predecessor. 11 months ago, I inherited a mess. El reciente acontecimiento político relacionado con las declaraciones del presidente de los Estados Unidos sobre el costo de vida y la accesibilidad económica ha sido analizado por diferentes observadores institucionales como un episodio que puede generar diversas interpretaciones en cuanto a sus posibles efectos administrativos y políticos, sin que ello implique por el momento consecuencias definidas o automáticas. En análisis preliminares, los expertos han destacado que el peso de este tipo de declaraciones no se deriva solo de su contenido literal, sino de la forma en que se articula con un contexto más amplio de gobernanza económica, comunicación presidencial y percepción pública sobre la inflación y los precios. Se trata, por lo tanto, de un evento que puede interpretarse como parte de un proceso discursivo continuo, en el que los discursos públicos interactúan con las estructuras institucionales de manera indirecta y gradual. Desde el punto de vista del funcionamiento del Poder Ejecutivo, uno de los escenarios considerados por los analistas implica la posibilidad de ajustes internos en la estrategia de comunicación adoptada por los organismos económicos federales. Si se consolida la percepción de que existe una tensión entre el discurso político y los datos técnicos divulgados por los organismos oficiales, algunas instituciones podrían optar por reforzar las explicaciones metodológicas, las notas técnicas y las contextualizaciones más detalladas sobre los indicadores de inflación, los precios de los alimentos y la energía. Según las lecturas institucionales, este tipo de respuesta no representaría una corrección inmediata de las políticas públicas, sino un esfuerzo administrativo destinado a preservar la credibilidad técnica de las estadísticas gubernamentales, especialmente en un entorno de mayor escrutinio público. Otra vía posible que se ha debatido es la relación entre el Ejecutivo y el Congreso en el seguimiento de las políticas económicas. Los analistas consideran que, en escenarios en los que las declaraciones presidenciales generan controversia sobre la precisión o el encuadre de los datos económicos, los parlamentarios pueden intensificar los mecanismos regulares de supervisión, como audiencias en comisiones, solicitudes de informes o invitaciones a autoridades del Ejecutivo para que den explicaciones. Este tipo de dinámica es descrita por los estudiosos del sistema político estadounidense como parte del funcionamiento ordinario del equilibrio entre poderes, que se produce de forma progresiva y dentro de los calendarios legislativos, sin suponer enfrentamientos institucionales abruptos. También existe la posibilidad de que el episodio sea absorbido principalmente en el plano político y comunicacional, sin producir efectos institucionales directos. Según algunos análisis, el sistema político de los Estados Unidos ha demostrado históricamente su capacidad para acomodar declaraciones controvertidas, sin que éstas se traduzcan automáticamente en cambios administrativos o legales. En este escenario, el impacto del episodio dependería más de su duración en el debate público y de la forma en que sea incorporado por los diferentes actores políticos que de cualquier respuesta formal inmediata por parte de las instituciones. En el ámbito jurídico, los juristas tienden a observar que las declaraciones presidenciales, cuando no están vinculadas a actos administrativos, órdenes ejecutivas o cambios normativos, rara vez producen efectos legales directos. En las interpretaciones institucionales predominantes, el derecho constitucional estadounidense establece una amplia protección al discurso político,
especialmente cuando se limita a manifestaciones retóricas. Así, uno de los escenarios considerados es que el Poder Judicial se mantenga al margen de este tipo de controversia, a menos que surjan desarrollos que impliquen decisiones formales susceptibles de ser cuestionadas judicialmente. Otro aspecto analizado se refiere a la interacción entre el discurso económico y la percepción pública. Los investigadores en ciencias políticas y economía conductual suelen destacar que la evaluación popular de la inflación y el costo de vida no se basa exclusivamente en indicadores agregados, sino en experiencias individuales y regionales. En este sentido, los analistas consideran que las declaraciones presidenciales pueden tener efectos distintos según el contexto socioeconómico de los diferentes grupos de la población, lo que dificulta medir sus impactos de manera uniforme. Este factor contribuye a la incertidumbre sobre cómo el episodio podría influir a medio plazo en las evaluaciones del desempeño del gobierno. También existe la posibilidad de que el episodio estimule una mayor producción de análisis técnicos por parte de instituciones públicas y privadas. En contextos de debate intensificado sobre economía, es común que los think tanks, las universidades y las agencias gubernamentales publiquen estudios adicionales, revisiones de datos y análisis comparativos. Según algunas interpretaciones, este aumento de la producción técnica no debe interpretarse como una reacción directa a un discurso específico, sino como parte de un movimiento más amplio de cualificación del debate económico en momentos de mayor atención pública. Desde el punto de vista de la administración pública, los analistas también consideran que los posibles ajustes pueden producirse de forma incremental en las políticas de comunicación social del gobierno, con el fin de alinear las expectativas y reducir las ambigüedades interpretativas. Este tipo de ajuste, cuando se produce, tiende a ser gradual y técnico, sin cambios bruscos en las directrices económicas centrales. La experiencia histórica sugiere que los gobiernos suelen recalibrar su comunicación, sin alterar sustancialmente el contenido de las políticas adoptadas. Por último, los expertos señalan que la interpretación institucional de episodios como este depende en gran medida de factores externos aún en desarrollo, como la evolución de los indicadores económicos, las futuras decisiones del Congreso y las posibles iniciativas administrativas del Ejecutivo. En análisis preliminares, prevalece la evaluación de que los desenlaces siguen abiertos y condicionados a las decisiones futuras de los diferentes poderes, lo que refuerza la naturaleza procesal y no concluyente de este tipo de acontecimientos en el sistema político de los Estados Unidos. Los observadores institucionales se han centrado en las posibles repercusiones legislativas y administrativas que podrían debatirse a partir del episodio, teniendo siempre en cuenta que tales caminos dependen de decisiones futuras y de correlaciones políticas específicas. En análisis preliminares, algunos expertos consideran que el Congreso podría optar por ampliar la producción de registros formales relacionados con la política económica, no como respuesta directa a una declaración aislada, sino como parte de un movimiento más amplio de afirmación de sus prerrogativas de supervisión. Este escenario podría incluir la solicitud de estudios comparativos, la actualización de informes periódicos sobre la inflación y el costo de vida, o la celebración de audiencias destinadas a aclarar las metodologías utilizadas por los órganos del Ejecutivo, manteniendo el enfoque en los procedimientos técnicos e institucionales. Según las lecturas institucionales, la actuación legislativa en este contexto tiende a ser gradual y está fuertemente condicionada por la agenda política en curso. La priorización de temas en el Congreso generalmente refleja negociaciones internas entre líderes partidarios, comisiones permanentes e intereses regionales, lo que hace que cualquier profundización del debate económico siga sus propios ritmos. Así,
Uno de los escenarios considerados es que el episodio contribuya solo de manera marginal a las agendas ya existentes, sin generar iniciativas legislativas sustantivas ni cambios significativos en los proyectos de ley en tramitación. En el ámbito del Poder Ejecutivo, los analistas administrativos consideran la posibilidad de ajustes internos en los procesos de coordinación entre la Casa Blanca y los departamentos responsables de las políticas económicas. Si se identifica la necesidad de una mayor alineación entre el discurso político y los datos técnicos, podrían celebrarse reuniones interinstitucionales con el objetivo de armonizar los mensajes públicos, revisar las notas explicativas y reforzar los protocolos de divulgación de información. Este tipo de coordinación es descrito por los estudiosos de la administración pública como una práctica recurrente en momentos de mayor sensibilidad política, que no implica necesariamente cambios de orientación económica, sino refinamientos operativos. Otra vía debatida implica la actuación de agencias independientes y semi-independientes, cuya credibilidad se basa en gran medida en la percepción de neutralidad técnica. Los analistas consideran que estas instituciones podrían intensificar los esfuerzos de transparencia metodológica, detallando los criterios de cálculo y los límites interpretativos de los indicadores económicos. En los análisis académicos, este movimiento se considera un mecanismo de autoconservación institucional, especialmente cuando los datos oficiales se convierten en objeto de una disputa narrativa más intensa en el espacio público. También existe la posibilidad de que los gobiernos estatales y municipales pasen a desempeñar un papel más visible en el debate, presentando datos regionales sobre precios, energía y alimentación. Según algunas interpretaciones, este tipo de iniciativa podría llevarse a cabo de forma descentralizada, reflejando las diferencias económicas entre regiones y reforzando la complejidad del panorama nacional. Aún así, los expertos señalan que la fragmentación de los datos regionales tiende a enriquecer el debate técnico, sin alterar necesariamente las decisiones federales a corto plazo. En el ámbito de las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, los juristas siguen destacando que el margen para la intervención judicial sigue siendo limitado, salvo que existan actos administrativos susceptibles de impugnación. Uno de los escenarios considerados es que los tribunales federales mantengan una postura de deferencia, entendiendo el episodio como parte del discurso político protegido constitucionalmente. Esta interpretación se basa en precedentes históricos, que distinguen claramente entre la retórica política y las decisiones ejecutivas formales, lo que refuerza la tendencia a la contención judicial en disputas esencialmente comunicativas. Otro aspecto relevante discutido por los analistas es la interacción entre este episodio y las políticas monetarias, llevadas a cabo por instituciones independientes. Aunque la Reserva Federal actúa de forma autónoma con respecto al Ejecutivo, los observadores consideran que el entorno político puede influir en las expectativas y percepciones públicas sobre la inflación y los tipos de interés. Aún así, en los análisis institucionales prevalece la opinión de que las decisiones de política monetaria siguen basándose en indicadores técnicos y mandatos legales, con poca probabilidad de que se vean alteradas por declaraciones políticas aisladas. A nivel internacional, los expertos consideran que las repercusiones externas tienden a ser limitadas, ya que los socios y los mercados suelen basarse más en políticas efectivas que en discursos puntuales. Uno de los escenarios discutidos es que las agencias internacionales y los inversores sigan observando los indicadores macroeconómicos, la legislación aprobada y las medidas regulatorias, atribuyendo menor peso a las controversias retóricas internas. Esta distinción se señala a menudo como un elemento de estabilidad en las relaciones económicas internacionales de Estados Unidos.
Por último, los analistas señalan que la evolución de estas posibles vías depende de factores contingentes aún en desarrollo, como la trayectoria futura de la inflación, las decisiones presupuestarias del Congreso y las prioridades políticas del Ejecutivo. En análisis preliminares, la tendencia observada es que el sistema institucional estadounidense procese el episodio de manera incremental, mediante ajustes técnicos, debates legislativos regulares y el mantenimiento de las rutinas administrativas. Este patrón refuerza la comprensión de que los desenlaces siguen abiertos y condicionados a decisiones futuras, sin que se puedan establecer conclusiones definitivas sobre sus efectos institucionales a medio o largo plazo. El análisis del entorno institucional pasa a incluir la consideración de los posibles efectos a medio y largo plazo, que podrían desarrollarse si se repitieran episodios similares o se incorporaran de forma más continua al escenario político de los Estados Unidos de América. Los expertos indican que cuando las declaraciones presidenciales sobre temas económicos suscitan interpretaciones diferentes, tiende a surgir un proceso gradual de reajuste de las expectativas entre los poderes constituidos, así como entre el Estado y la sociedad. Este proceso no se entiende como inmediato ni lineal, sino como el resultado de sucesivas interacciones entre decisiones administrativas, respuestas del poder legislativo y evaluaciones del ámbito jurídico, que se acumulan a lo largo del tiempo. Entre las hipótesis examinadas por los estudiosos de la gobernanza pública, se encuentra la posibilidad de un avance progresivo de las prácticas institucionales orientadas a la organización y estandarización de la comunicación económica. Si se refuerza la percepción de que las ambigüedades discursivas generan ruidos recurrentes, algunos sectores del Poder Ejecutivo podrían, en evaluaciones preliminares, optar por formalizar de manera más rigurosa los protocolos de divulgación de información, ampliando la distinción entre comunicados técnicos y manifestaciones de naturaleza política. Este tipo de ajuste se describe como coherente con la tradición administrativa estadounidense, en la que a menudo se adoptan cambios de procedimiento para reducir los márgenes de interpretación, sin necesidad de amplias reformas legales. En el ámbito del poder legislativo, los analistas consideran que los debates persistentes sobre la economía y el costo de vida pueden fomentar revisiones graduales de las prácticas de supervisión y seguimiento, sin que ello se traduzca necesariamente en la creación de nuevas leyes. Una de las vías consideradas implica el fortalecimiento de las comisiones especializadas, con una mayor inversión en equipos técnicos y en la elaboración de análisis a largo plazo. Según las lecturas institucionales, esta profundización tiende a producirse de forma incremental, reflejando la lógica de continuidad del Congreso, en el que los cambios estructurales son poco frecuentes y dependen de consensos amplios y prolongados. También existe la posibilidad de que el episodio contribuya a profundizar los debates académicos y jurídicos sobre los límites y las responsabilidades asociados al discurso presidencial. Aunque el derecho constitucional estadounidense ofrece una amplia protección a la retórica política, los juristas observan que pueden cobrar mayor relevancia los debates teóricos sobre la distinción entre la comunicación política y los deberes informativos del Estado. En las evaluaciones iniciales, estas reflexiones se consideran más como ejercicios interpretativos y doctrinales que como señales inmediatas de cambios normativos, pero pueden, con el tiempo, influir en las orientaciones administrativas y las directrices internas. Otro aspecto considerado se refiere a la relación entre los indicadores económicos oficiales y las políticas públicas dirigidas a reducir las desigualdades regionales. Si el debate sobre el costo de vida sigue siendo relevante, los analistas sugieren que los programas federales y estatales puedan ser reevaluados en cuanto a su enfoque y la forma en que se comunican, sin que ello implique una expansión o contracción inmediata del gasto.
Este tipo de reevaluación se describe como un proceso técnico, llevado a cabo por equipos administrativos, cuyo ritmo depende de los ciclos presupuestarios y de las evaluaciones periódicas. En el ámbito de las instituciones independientes, como la Reserva Federal y las agencias reguladoras, los expertos tienden a destacar la continuidad como elemento central. Uno de los escenarios considerados es el mantenimiento de los procedimientos habituales, con un refuerzo de la separación entre la política económica del Poder Ejecutivo y la política monetaria o regulatoria. En los análisis institucionales, esta distinción se entiende como uno de los pilares de la estabilidad del sistema, ya que reduce la probabilidad de impactos estructurales derivados de episodios específicos de naturaleza discursiva. Los analistas también consideran que el episodio puede contribuir a un entorno de mayor prudencia en la formulación de futuras comunicaciones oficiales. Esta cautela adicional podría manifestarse en la adopción de un lenguaje más técnico, en la presentación de márgenes de variación asociados a datos económicos, o en la ampliación de las referencias a las fuentes y metodologías utilizadas. Según algunas interpretaciones, los ajustes de este tipo son comunes en los sistemas políticos complejos y tienden a producirse de forma gradual, sin rupturas ni cambios bruscos. Desde una perspectiva histórica y comparativa, los estudiosos observan que situaciones similares en administraciones anteriores han dado lugar, en general, a adaptaciones institucionales, más que a transformaciones profundas. La experiencia histórica sugiere que el sistema político de los Estados Unidos de América dispone de mecanismos capaces de absorber las controversias discursivas, permitiendo que se procesen a lo largo del tiempo mediante debates, revisiones técnicas y ajustes administrativos. Este patrón refuerza la evaluación de que los efectos a medio plazo siguen estando condicionados por múltiples factores y no pueden atribuirse a un único evento aislado. Por último, los expertos señalan que cualquier valoración de las implicaciones institucionales debe tener en cuenta el carácter abierto y evolutivo de los procesos políticos y administrativos. Las decisiones futuras del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, así como la evolución de los indicadores económicos y los contextos sociales, seguirán determinando los posibles desarrollos. En los análisis iniciales, prevalece la idea de que el episodio se inscribe en un flujo continuo de interacciones institucionales, en el que los efectos se acumulan de manera gradual y dependen de decisiones aún no tomadas, lo que mantiene abiertas las vías que el sistema político estadounidense podrá seguir en los próximos periodos.